Entonces vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 21 al 23. Uno podría decir, pero ¿qué tanto hay que decir en esos dos versículos? ¿Qué tanto, pastor? Si eso ahí es una despedida, es como yo decir, hasta luego, chao, ya terminamos, ya concluimos, pero vamos a leerlo con reverencia. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 21 al 23. Solamente son dos versículos. Dice la palabra del Señor. Voy leyendo. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, o sea, los hermanos que están con Pablo, os saluda la iglesia de los Filipenses. Todos los santos os saludan. Y especialmente, ¿quiénes? Los de la casa del César. Finaliza el versículo 23 diciendo, y termina esta carta: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Nos sentamos, tomamos asiento y vamos a dar cierre a esta carta. A mí no me correspondía el cierre, pero por cuestiones que se me presentan, soy jurado de votación, entonces no podré estar ese fin de semana. Entonces cada vez que hay un movimiento en mi vida, el cronograma de predicación se mueve. Muchas gracias, mi hermano. Espera que se caliente. He titulado esta porción de básicamente 3 versículos, donde el apóstol Pablo está dando, por así decirlo, cierra su carta. Esta es la saturación final. La gracia que nos nombra santos. La gracia que nos nombra santos. Porque así nombra el apóstol Pablo a ¿quiénes? A los filipenses. Un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios deja plasmadas estas palabras, primeramente a una iglesia, a la iglesia de los filipenses, recordándoles quiénes son ellos. Ellos son santos. Y recordemos que la palabra kadosh en hebreo significa apartados. Los que han sido apartados con un propósito. En los evangelios podríamos decir los que han sido trasladados de las ¿qué? De las tinieblas a la ¿qué? A la luz. Los que han entrado en una nueva vida, los que están en una nueva relación en Cristo. Los que son nueva criatura, en palabras del mismo apóstol Pablo a los Corintios. Nosotros, en palabras del apóstol Juan, los hijos de Dios. Y podríamos precisamente mirar todos los títulos que recibimos nosotros como creyentes a la luz de la Escritura. Porque es que ya no somos iguales, somos diferentes. Cuando la palabra de Dios y cuando Cristo, el evangelio que es dínamos, el evangelio que es poder de Dios, llega a la vida de una persona, transforma el corazón. Es como cuando vamos al el Salmo 19, que nos habla acerca de la ley. ¿Qué hace la ley? La ley de Dios convierte el alma. Por eso yo comencé diciendo que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, es eficaz, cumple propósito, no se devuelve ¿qué? Vacía. Y cuando el apóstol Pablo, básicamente en 3 versículos, ya quiere cerrar la carta, sigue hablando con profundidad y sigue exhortando a la iglesia para que nosotros recordemos quiénes somos en Cristo. Por eso el título es La gracia que nos nombra santos. Somos llamados santos no por lo que somos, por lo que éramos, no por lo que hacíamos, no por las credenciales, tal cual como el apóstol Pablo lo hace manifiesto en el capítulo 3, no por las obras que hacíamos, porque nuestras obras eran ¿qué? Trapo de inmundicia ante el Señor. Somos llamados santos por la gracia, como finaliza el versículo 23, que va a ser reiterativo en el día de hoy. La gracia. ¿Pero la gracia de quién? La gracia que nos trae Cristo. La gracia que vino precisamente a través de esa persona de la divinidad. Aquel que vino y se encarnó y vino a morir precisamente por una humanidad caída. A través de su venida, a través de la epifanía, a través de su llegada, se manifestó algo, gracia. Por eso los pastores, al mirar
Y al observar a Cristo y el nacimiento de Cristo, ellos decían: Hosanna en las alturas y paz sobre la tierra. Porque no nació cualquiera, nació el Hijo de la simiente de la mujer. Nació aquel prometido, aquella simiente prometida en Génesis 3:15. Y con la llegada de él se hizo manifiesto o se materializó, ¿qué cosa? La gracia. Por eso, si nosotros miramos la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el versículo 2, el versículo 2 dice: gracia y paz ¿a quién? ¿A quién? A ustedes, filipenses. Como también es un recordatorio para nosotros como iglesia. Dios nos está recordando que si hoy estamos aquí, si hoy podemos llamarnos cristianos, si hoy podemos, y la palabra de Dios nos despide y nos llama santo, es en términos de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces la gracia es la que precisamente nos nombra ¿qué? Santos. Y si somos santos, hemos sido apartados. ¿Apartados para qué? Y eso es lo que nosotros también tenemos que ir entendiendo a la luz de lo que el apóstol Pablo quería recordar con esta saturación final. Entonces la saturación no la vamos a ver simplemente como una despedida. Es una bendición pactual. Dios está bendiciendo a su pueblo a través de su palabra. Dios está bendiciendo a su pueblo a través de Cristo. Dios está bendiciendo a su pueblo a través de la obra del Espíritu Santo en el proceso de santificación. En el mundo bíblico, las saturaciones, el saludo no era cortesía social, tal de pronto como lo hacemos nosotros, que decimos buenos días. Aunque si nos ponemos a pensar en un buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches, expresa un buen deseo y expresa una bendición, pero no es una cortesía social. Cuando en el mundo antiguo y más, estamos hablando en términos del pueblo del pacto, una saturación final era una bendición pactual, mi hermano. Y por eso nosotros cuando nos saludemos, cuando nos despidamos, tenemos que hacerlo en términos pactuales, declarando no simplemente una palabra o añadiendo una palabra en nuestra conversación. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos decía que nosotros no anduviésemos en conversaciones que corrompen, sino que más bien nuestras palabras y nuestras conversaciones estén alineadas ¿a qué? A esa relación pactual en la que nosotros estamos. Yo soy muy repetitivo con el pacto, porque el pacto es la columna vertebral. A través del pacto es que Dios decide bendecir a las naciones. A través del pacto es que Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces el pacto es una latente que está desde la primera página del Génesis hasta Apocalipsis capítulo 22, mi hermano. Es real, es diciente. Pablo no está simplemente despidiéndose. Pablo está declarando una bendición pactual sobre la iglesia de los filipenses. Como esa bendición pactual también es para quienes, mis hermanos, para nosotros. Y debemos recibirla. Y debemos ser exhortados a través de esta bendición pactual. Entonces aquí hay un pronunciamiento de vida. Aquí se nos está recordando que la gracia de Dios es el todo en la vida de la iglesia. Es el todo. ¿Ok? Entonces en el Antiguo Testamento, ¿cómo era el saludo de los judíos? Los judíos se saludaban con shalom. ¿Y shalom qué expresaba? Implicaba salud, implicaba integridad, implicaba prosperidad pactual, implicaba vida bajo el favor de Yahweh o el favor de Dios, implicaba una paz, no como el mundo la da. Jesús lo dijo: mi paz os ¿qué? Os dejo, mi paz os doy, no como el ¿qué? No como lo ofrece la política, no es la paz que ofrece el Estado. No es la paz que ofrece un padre no creyente prometiéndole seguridad ¿a quién? A su esposa y a sus hijos. Es una paz que trasciende. Es una paz que va más allá precisamente de expresar contentamiento aún en medio de las dificultades y los conflictos que podamos experimentar cada uno de nosotros. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo saludad a todos, y fíjate que esa palabra se repite: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están en Cristo os saludan, se repite por segunda vez. Todos los santos os saludan, se repite por ¿cuántas veces? 3 veces, y especialmente los de la casa del César. En 2 versículos se repite la palabra saludar. Salud, salvación, ¿ok?
bendición pactual. ¿A quién? A una iglesia que le pertenece al Señor. Nosotros, ¿por qué podemos ser bendecidos? Porque Dios ha determinado transformar la maldición de la tierra como consecuencia del pecado en una bendición. Mi hermano, nuestra vida está anclada en el pacto. Nuestra vida está anclada en la bendición del Señor. Y bendición no es sinónimo de prosperidad material o física. Bendición implica estar en comunión con el Dios del pacto, estar en relación con Él y poder experimentar el fruto del Espíritu, que siempre lo repito, que es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que Dios nos provee a nosotros. Dios nos está diciendo que nos gocemos, porque el gozo de Él es nuestra ¿qué? Fortaleza, mi hermano. Estamos hablando de realidades. No estamos hablando simplemente de palabras positivas para alegrarte el día. Estamos hablando de promesas reales. Estamos hablando de verdades eternas. Estamos hablando todo esto anclado ¿al qué? Al pacto de Dios. Anclado a un reino que es real. Un reino que ha irrumpido en la historia. A un reino en el cual cada uno de nosotros hacemos hoy parte de él, mis hermanos. Entonces, cuando Pablo dice saludad a todos los santos, está escribiendo en términos de ¿qué? En términos de la herencia que deriva del pacto de gracia. Nos está recordando que nosotros somos bendecidos por el Señor. Somos bendecidos por el Señor. Entonces, ¿ese saludo qué es? Ese saludo es reconocimiento del pueblo del pacto. Y por eso él dice, primero os saludo yo, pero también os saluda a los que están ¿qué? Conmigo. No solo yo expreso el buen deseo de Dios, de parte de Dios hacia ustedes, sino que los que están conmigo también expresan ese mismo deseo. Saludad a todos los santos, que no se quede un santo sin ser ¿qué? Saludado. Por eso al final nos damos la paz, al final nos damos el saludo, al final decimos Maranata, porque también tenemos una esperanza clara sobre la consumación total y plena. Nosotros no somos cualquier pueblo, mis hermanos. Somos el pueblo del pacto. Somos el pueblo bendecido por el Señor. ¿Ok? Entonces Pablo está escribiendo en términos de la herencia que deriva de ese pacto de gracia. Entonces el saludo es reconocimiento del pueblo del pacto. Cuando nos saludamos estamos confirmando la comunión. Estamos confirmando que somos uno en Cristo. Eso es una declaración implícita de paz. Y una declaración implícita de quiénes somos. Recordemos algo que se hace todos los domingos. ¿Qué se hace todos los domingos ya cuando se da la Santa Cena al final? ¿La bendición qué? Pastoral. ¿Dónde está esa bendición pastoral? Está en Números 6, 24, 26. Si quiere, búsquela, para que usted también la lea. Aunque todos los domingos se declara, ahí se expresa el buen deseo del Dios del pacto sobre su ¿qué? Sobre su iglesia, sobre su pueblo. Voy a leer para ustedes lo que dice la bendición pastoral. Números capítulo 6, versículos del 24 al 26. ¿Qué dice? Jehová te bendiga. O sea que la bendición proviene de ¿quién? ¿Quién es la fuente de bendición? ¿Quién es el único que puede realmente bendecir? ¿Quién es el único que puede revertir los efectos de la caída y quitar la maldición de la tierra? El Señor. Por eso en esta bendición sacerdotal arónica se dice Jehová te bendiga, Jehová te guarde, y dice unas palabras muy dicientes. Jehová ¿qué? Haga resplandecer el rostro de Él sobre ti. Recordemos que quien ve el rostro de Dios ¿qué? Automáticamente ¿qué? Muere. Y en la bendición del Señor, el Señor nos dice que es cercano a nosotros, que su rostro, que Él nos mira. Como dice el Salmo 103, Él se dignó a mirar. Y cuando miró, vio caos. Pero ¿qué trajo su mirada? Su mirada trajo misericordia. Nos sacó del muladar. Al estéril la hizo ¿qué? ¿La hizo qué? La hizo una mujer productiva para que tuviera muchos hijos. Ese es el Salmo 113. Mis hermanos, estamos en una relación con un Dios el cual nosotros deberíamos ser agradecidos por lo que Él nos da. Su bendición nos guarda, como dice el Salmo 121, guarda nuestra ¿qué? ¿Qué guarda el Señor? Nuestra salida y nuestra ¿qué? Y nuestra entrada. Hoy, no, desde ahora y para siempre.
Esa es la promesa del Señor para su pueblo, para su iglesia, para nosotros, porque el Señor es nuestro guardador. ¿O no lo dice el Salmo 121 de manera explícita? Y Él no va a dejar que la iglesia, que la comunidad del pacto, su pie se deslice de tal manera que muera. Él no desea la muerte, Él vino a traer vida. Entonces Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, ¿qué cosa? Misericordia. Misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y sigue diciendo la bendición. Y pondrán mi ¿qué? Mi nombre, el nombre del Señor, sobre los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer? En respuestas al pacto que Él estableció. Y Él nos va a ¿qué? Bendecir. Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la ¿qué? De la tierra. Allí el nombre del Señor era puesto sobre el pueblo a través de esta bendición. El nombre de Cristo es el que ahora envuelve la iglesia. Vamos a una pequeña ilustración que nos permita de pronto mirar y comprender un poco lo que estamos diciendo. El campamento y el nombre. Imagina el campamento de Israel en el desierto. Nos vamos a Números, nos vamos a Éxodo, nos transportamos un poquito a esos textos que tienen importancia y relevancia pactual para nosotros. ¿Qué había allí en el desierto? Habían tiendas extendidas bajo el cielo abierto, arena bajo los pies de este pueblo. Pero en el centro, aquí lo importante es qué había en el centro del pueblo de Israel en medio del desierto. ¿Qué era lo que se encontraba ahí en medio de ellos? El tabernáculo del Señor. ¿Y por qué Dios mandó a construir a Moisés tabernáculo? Porque Él determinó estar presente entre su pueblo. Porque Dios envió a Jesucristo como el tabernáculo. Porque Él determinó que Cristo va a estar en medio de su iglesia. Cristo va a estar en medio como rey, va a estar gobernando sobre todo el universo con la autoridad que le fue dada y entregada. Entonces, el tabernáculo no es un detalle decorativo. No era algo que simplemente se ubicaba para decir, aunque están en el desierto, ellos tienen un elemento que llama la atención. No, era el corazón del pueblo. El tabernáculo implicaba la presencia del Señor, porque en medio del campamento, ¿quién habitaba? Dios. Y Juan lo dice, Juan 1:12, el Señor habitó entre nosotros, el Señor se tabernaculizó entre nosotros. Dios establece su tabernáculo a través de Cristo, una presencia donde el Señor nos promete estar todos los días con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Una promesa que nos trae esperanza, que nos lleva y nos impulsa en el avance del reino, en hacer discípulos a todas las naciones, en vivir vidas piadosas correspondiendo a la bendición que Él nos ha dado. Mis hermanos, en la Torá se decía que Dios caminaba entre ellos. Eso es lo que se dice en el Antiguo Testamento. Y que por eso el campamento debía ser santo. Debía ser santo. No porque cada tienda fuera impecable. No porque los que moraban en la tienda eran perfectos. Porque el campamento era santo, sino porque el santo estaba en medio de ellos. ¿Por qué Pablo está saludando a los santos? Porque Cristo está en medio de su iglesia. Cristo es quien santifica su iglesia. Por eso nuestra mirada y nuestros ojos deben ser colocados ¿en quién? En Cristo. Es el autor y el consumador de nuestra ¿qué, mis hermanos? De nuestra fe. La santidad no deriva de lo que tú haces, mi hermano. No deriva de cuántas horas tú pasas orando. La santidad no deriva de cuánto tú lees la escritura. La santidad deriva en lo que dice precisamente Filipenses capítulo 3. Cuando tu vida está asida en Cristo. Cuando tú le perteneces al Señor. Cuando tú entiendes que la fuente de bondad y de bendición provienen de Él. Cuando tú entiendes que el que guarda tu alma y el que básicamente te santifica día a día y te aparta del pecado es Él, mi hermano. Dejemos la santurrería a un lado y empecemos a caminar como el Señor demanda, a entender que el campamento era santo. ¿Por qué el campamento era santo? Porque Dios estaba en medio de ellos. ¿Por qué la iglesia es santa?
porque Cristo está en medio de su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, ese nombre los definía al pueblo. Definía un pueblo con una identidad pactual. Definía un pueblo que había perdido la santidad. Recordemos cuando Dios hizo al hombre. Vamos a lo primero, a lo que yo siempre voy, a Génesis. Vamos a Génesis. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo hizo? ¿Lo hizo cómo? A imagen y semejanza de Él. ¿Y qué implicaba ser portador de la imagen de Dios? Si Dios era un Dios santo, infinitamente santo, el que se acercaba a Él, ¿cómo debía ser? Santo. Por ende, la imagen de Dios en el hombre implica que cuando Dios crea al hombre, ¿lo crea qué? Santo, para que este hombre tenga ¿qué? Relación y comunión con Él. O sea que la caída que trajo pérdida de santidad, trajo separación, trajo imposibilidad de acercarnos a Dios. Pero a través de Cristo, ¿Cristo qué hace? Cumple toda la ley. ¿Cristo qué hace? Obedece. Su obediencia activa y pasiva trajo salvación a nuestras vidas. ¿Qué hace Cristo? Muere en la cruz, derrama su sangre, su cuerpo es molido para que hoy nosotros tengamos ¿qué? Redención y seamos bendecidos. Entonces ya somos nuevas ¿qué? Nuevas criaturas. Ya esa pérdida de santidad, la paga del pecado, ¿qué era? Muerte. Por cuanto todos pecaron, estamos ¿de qué? Destituidos de la santidad, de la justicia, del conocimiento verdadero. Por ende hemos sido destituidos de la gloria del Señor. ¿Pero qué trae Cristo? Nos viste, ¿sí o no? Somos vestidos con su justicia, somos vestidos con su sacrificio. El Cordero sustituto muere por nosotros. Y ahora nosotros somos llamados, ¿cómo somos llamados? Santos. ¿En virtud de quién? De lo que Cristo hizo por ti, mi hermano. No de lo que tú puedas hacer. Lo que nosotros hacemos es respuesta a lo que ya somos. Si nosotros estamos precisamente, nosotros somos iglesia, somos pueblo de Dios. Ahora tenemos una identidad en el cual somos comunidad del pacto, en términos de lo que Él hizo, no de lo que yo pude haber hecho. Todo era basura, como decía el apóstol Pablo. Todo lo tenía por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Entonces, luego, si nosotros seguimos aquí, entonces en la Torá se decía que Dios caminaba entre ellos. Y por eso el campamento debía ser santo. No porque cada tienda fuese impecable, sino porque el Dios santo habitaba en medio de ellos. Luego venía la bendición sacerdotal, la que acabamos de leer. El sacerdote, ¿qué hacía? Levantaba las manos y ponía el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios. El nombre del Dios santo. ¿Sobre el qué? Sobre el pueblo. Y ese nombre definía quién era ese pueblo. Y ese nombre los protegía. Y ese nombre los separaba. Por eso nosotros no podemos vivir como el mundo vive. Por eso el apóstol Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas del ¿qué? Del mundo, porque somos santos. Estamos siendo santificados. Tenemos una relación con un Dios santo. Por eso Él nos da precisamente el hecho de que podemos acercarnos confiadamente al ¿qué? Al trono de la gracia. Él nos demanda y nos pide que confesemos nuestros ¿qué? Nuestros pecados, que seamos prontos en el arrepentirnos, porque Él desea que siempre estemos en relación con Él. Dios no mira cuán grande es tu pecado. Dios lo que quiere es que tú realmente entiendas quién tú eres en Él y todos los beneficios que trae la cruz. Su muerte y su resurrección implica que yo puedo confesar mis pecados al Rey y Él ¿qué? Me perdona. Estar en una relación pactual es identificar a Cristo como tu abogado, como aquel que está listo para proveer bendición a tu vida. Si tú vives bajo esa identidad pactual. Ahora, si nosotros trasladamos esta ilustración del campamento a lo que estamos leyendo, a la saturación de Filipenses capítulo 4, del 21 al 23. Pablo, uno podría decir, pero pastor, Pablo no está en el desierto. Cierto, Pablo no está en el desierto, pero ¿dónde está Pablo? Pablo estaba viviendo un desierto. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Entonces es una de las cartas que habla del gozo, habla de la alegría, habla del regocijo en medio de adversidad. Porque Pablo entendía quién era él
y quién era su Dios y bajo qué relación se encontraba él. Y por eso dice, sed imitadores de mí. Sean imitadores. O sea, él se coloca como ejemplo claro de lo que significa vivir dentro de una relación y bajo la bendición pactual. Pablo está preso. No hay un tabernáculo visible. Hay cadenas. Hay persecución. Y aún escribe. ¿Qué es lo que escribe Pablo? En medio de las cadenas. Escribe, saludad a todos los santos. Que la bendición de Dios, el guardar de Dios a su pueblo sea una realidad para ellos. ¿Por qué? Porque el contentamiento, la felicidad no implica o no está basada en las condiciones, sino está basada en tu relación con Dios, mi hermano. Por eso es que decimos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Él no está diciendo que su situación va a cambiar. Él está diciendo que él es fortalecido dentro de esa relación pactual, porque Dios está en medio de él, en medio de su iglesia. El fortalecimiento tiene que ver con presencia, mi hermano. Tiene que ver con comunión. Y tiene que ver precisamente con la plenitud. Por eso Pablo también en Filipenses 4 decía, estoy lleno. Estoy completo. Pablo no determinó si la ayuda que recibió los filipenses fue una compra de este tamaño o una comprita de este tamaño. Él lo que dijo fue, estoy lleno, estoy completo, porque Dios está presente en su pueblo, porque Dios no abandona a sus hijos, porque su amor y su bendición es una realidad en mi vida, aunque yo me encuentre en una ¿qué? En una cárcel. Mi hermano, esto no es simplemente un despido. Estas no son unas palabras finales. Esto es una doctrina profunda llamada gracia, lo cual sostiene todo. Entonces, él dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es así como de su celda, preso, encadenado, él levantaba las manos invisibles y pronunciaba como apóstol una bendición sobre la ¿qué? Sobre una iglesia, que debía recordar que la bendición del Señor estaba sobre ellos. Nosotros debemos recordar con esta saturación final que la bendición del Dios siempre va a estar sobre cada uno de nosotros. Mi hermano, dejemos de quejarnos. Ya sabemos, conocemos la historia de Israel. ¿Qué hacía Israel de manera constante? A pesar que la presencia de Dios era real entre ellos, a pesar que el maná era una realidad entre ellos, las codornices eran una realidad entre ellos, ¿qué hacían ellos? Se quejaban. Nos quejamos de los hijos, nos quejamos cuando se portan mal, nos quejamos de las finanzas, nos quejamos del esposo, nos quejamos de la esposa, pero no nos quejamos del pecado. No vemos la columna que está en nuestros ojos. Y más allá, no vemos la bendición del Señor y cómo Él nos guarda, cómo Él nos cuida, para que de nuestra boca salgan y nosotros podamos proferir bendiciones y saturaciones iniciales o finales a un pueblo que necesita recordar esta realidad. Nosotros necesitamos recordar que somos las familias bendecidas prometidas en Abraham. Lo somos, mis hermanos, lo somos. Yo no te estoy repitiendo la palabra simplemente para que la tengas allí como un cliché, sino para que tú veas el valor eterno y profundo que hay en esta doctrina llamada gracia. ¿Ok? Aquí hay algo más profundo. En el desierto Dios estaba en medio del campamento. En los filipenses, en la iglesia, hoy los creyentes estamos en Cristo. ¿Cuántas veces se repite esa cláusula a lo largo de toda la carta? ¿Vosotros estáis en quién? En Cristo. ¿Estamos asidos en quién? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Estoy repitiendo las mismas palabras de la carta porque precisamente la saturación, él engloba, concluye todo lo que ha dicho anteriormente. Entonces tenemos una presencia cercana, tenemos una presencia real. Cristo está en medio de su iglesia. El Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo del Señor. Entonces la santidad no depende de que el campamento se vea perfecto. La santidad no depende de que la iglesia se vea perfecta. Aquí estamos luchando contra pecados. Aquí no hay una iglesia todavía consumada y plena en perfección.
Aquí hay una iglesia que está siendo santificada, una iglesia santa que ha sido apartada por el Señor y que la bendición del Señor reposa sobre ella. Esa es la realidad nuestra, mis hermanos. Por ende hay esperanza. Hay esperanza. Ninguna condenación hay en los santos. Nada nos condena. Nada nos separa del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Mi hermano. Entonces, este saludo final, ¿qué implica? Unión. Unión. ¿A qué vino Satanás? A dividir. ¿Qué pasaba en la iglesia de los Corintios? La división era una realidad. La Santa Cena que nos recuerda, unidad, el saludo, este saludo, saludad a todos, ¿qué implica? Saluda a todos. Todos estamos unidos por la gracia de Cristo, todos. Entonces, la santidad no depende de que la iglesia sea perfecta, depende de que el nombre santo de Dios esté en medio de nosotros. Por eso la santidad de Dios tiene que ser predicada. Este es el único atributo el cual se dice santo, santo, santo es nuestro Señor. Y bajo esa santidad es que precisamente Dios posiciona a su iglesia. El Señor desea que haya salud pactual, que haya salvación entre nosotros, que haya sanidad entre nosotros, que haya salvación preservadora entre nosotros. El desierto no anuló la presencia. La prisión del apóstol Pablo no anuló la gracia. El imperio romano con su persecución no anuló el reino de Dios y su justicia, porque la santidad del pueblo nunca nació del campamento. La santidad nunca nace de la iglesia. La santidad nunca nace de nosotros. ¿Ok? La santidad siempre nació del Dios que decidió habitar con su iglesia, mis hermanos. Y ahora, en Cristo, Él pactualmente y de manera soberana, Él decide habitar entre nosotros. Se tabernaculizó. Uno de los textos más hermosos. Habitó entre nosotros. El Dios Santo habitó ¿entre qué? ¿Entre qué habitó, mis hermanos? Fueron 33 años habitando un Dios Santo ¿entre qué? ¿No se han puesto a pensar en eso? 33 años soportando y cargando el pecado de un pueblo para que ese pueblo hoy se salude y en ese saludo se diga, este saludo va dirigido ¿a quién? A los santos. Esta no es una expresión cualquiera. La Biblia nos llama así a los que somos y hacemos parte del pacto. Nuestros hijos son santos, lo dice Corintios. Por eso nuestros hijos hacen parte del pacto. Por eso les bautizamos. Porque el bautismo es signo y sello del pacto visible de nuestro Dios. El pacto la gracia se materializa en la historia a través de Cristo, mis hermanos. Si hacemos como un recorrido corto, para no demorarnos mucho. Cuando estudiaron el capítulo 1, porque lo tuvieron que haber leído, yo siempre recomiendo que las cartas, ¿cómo deben leerse las cartas? Por capítulos. La carta debe leerse. A mí me gusta hablar desde la primera letra, la primera palabra, hasta la saturación final, porque es una carta. Tú no lees una carta a medias. En la época de nosotros, cuando estaban las carticas, uno las cartas no las leía a medias. Uno quería leerla completa para saber sobre qué trataba la carta. Hoy por hoy, nosotros leemos la Biblia así. Los versículos que nos gusta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Somos luminares. Así leemos la Biblia. Y así fragmentamos la escritura, perdiendo el mensaje y la bendición pactual de Dios sobre su iglesia. Esto es un tratado pactual. Esto es una carta que debe ser leída, digámoslo así, desde el primer versículo hasta ¿dónde? Hasta el último. ¿Qué relación tiene lo que estamos tratando con cada uno de los capítulos que el apóstol Pablo precisamente dejó allí sentado? En el capítulo 1 hay algo claro. Si el versículo 23, que dije que era el que íbamos a tener siempre presente, ¿qué dice el 23? ¿La gracia de quién? ¿La gracia de quién? ¿Quién es la fuente de la gracia? Cristo. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sea para quién? ¿Para un grupo especial de la iglesia? ¿Para los que más oran? No.
dice aquí, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, con toda la iglesia. La gracia. Y cuando nosotros miramos el capítulo 1, vemos que esa gracia es la que inicia la obra en la iglesia, y es donde nosotros vemos en el versículo 6 del capítulo 1 que dice: estando persuadido, ojo esa expresión, como una exhortación fuerte. Ten siempre esto presente a lo largo de lo que voy a decir en la carta. Estando persuadido de esto, que el que comenzó. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? ¿Quién comenzó la buena obra en su iglesia? Dios. El que comenzó la buena obra en vosotros, la buena obra, ¿la va a qué? ¿La perfeccionará hasta cuándo? ¿Y cómo se llama eso? Gracia. Lo que el apóstol Pablo al final nos dice, la gracia. ¿Por qué puedes estar persuadido? ¿Por qué puedes tener confianza? ¿Por qué puedes esperar la glorificación de la iglesia? ¿Por qué puedes esperar que el reino de Dios avance? ¿En términos de la qué? De la gracia. Entonces la gracia inicia la obra y la perfecciona. Y la gracia hace avanzar el evangelio. Pregunto, ¿no fue en el momento más conflictivo, prisión, celda, cadenas, poca ayuda, persecución de Roma? En ese momento, ¿qué pasó con la iglesia del primer siglo? En ese momento histórico pactual, ¿qué pasó? La iglesia fue cuando más se expandió. Fue cuando más ¿qué? Avanzó. Porque es que nosotros a veces hablamos de condiciones. Si estuviesen estas condiciones, el resultado fuese ese. Estamos hablando de manera humana. Estamos mirando las cosas bajo nuestra ¿qué? Nuestra perspectiva. El pacto no es nuestro. Nosotros no somos los que generamos bendición. Nosotros no somos los que llevamos avance o desarrollamos avance. Nosotros somos simples instrumentos de la gracia de Dios para que Dios haga avanzar su iglesia. Entonces en el capítulo 1, a lo largo del capítulo 1 vemos cómo la gracia inicia la obra, la perfecciona, y podemos ver a lo largo del capítulo 1 cómo avanza ¿qué? El evangelio en medio del sufrimiento, donde la manifestación del gozo es plena. El apóstol Pablo está gozoso. El apóstol Pablo está feliz. Porque Cristo está siendo ¿qué? Predicado. Porque la iglesia está avanzando. Porque el reino se está ¿qué? Extendiendo. ¿Y eso cómo se llama, mis hermanos? Gracia. La gracia va más allá de un favor no merecido. La gracia es el sustento, el sustrato, el fundamento de la existencia de todo en la iglesia y de todo en el hombre. En el capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Que siendo ¿quién? Dios, el Dios altísimo, el Dios trascendente, la segunda persona de la divinidad, se vació, se humilló, se hizo hombre y sufrió muerte, no cualquier muerte, sino la muerte ¿de qué? ¿Para qué? Para hoy proveernos ¿qué? Salvación y bendiciones pactuales. Entonces también vemos cómo la gracia se materializa en la historia. Cómo aquellas promesas y ese pacto que había sido formalizado en Abraham es real. Por eso Gálatas dice la simiente, hablando de Cristo. La gracia se materializa. Cristo se hace presente entre nosotros. Entonces la gracia se encarna en Cristo. Y la gracia y esa encarnación, ese modelo pactual que tenemos en Cristo, modela la vida de la iglesia. O sea que la iglesia que experimenta la gracia es una iglesia que vive humillada ante el Señor. Es leal ante el Señor. Es una iglesia que se identifica con el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús qué hizo? Se negó a sí mismo. Entender que estoy en una relación pactual es entender que ya yo no vivo para mí, que mi vida no está centrada en mí. Yo no vivo ya para mí mismo. Con Cristo he sido ¿qué? Juntamente ¿qué? Ya no vivo. ¿Quién vive en ti? Y si Cristo vive en ti, ¿cuál es el sentir que debe haber en tu vida? Y eso se llama gracia.
La gracia, el que comenzó la buena obra, va a hacer que nosotros seamos bienaventurados. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón, vuestra recompensa, la bendición del parte de Dios Altísimo es que es grande para su iglesia. Nada de lo que hacemos es en vano. Primera de Corintios 15:58. Todo lo que nosotros hacemos tiene un peso eterno. Por eso debemos vivir anclados, y eso es lo que el capítulo 2 nos está diciendo. La gracia, y por la gracia se materializó en Cristo, se hizo presente entre nosotros. Y ahora la gracia y esa encarnación de Cristo y esa humillación de Cristo pasa a ser el modelo de la vida del pacto. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Mira a Cristo. Mira el modelo de Cristo. Mira la vida de Cristo. Mira a Cristo como el postrer Adán. Ahí tenemos el modelo. El capítulo 3 describe que a través de esa gracia materializada en Él, a través de los beneficios de la cruz que tenemos en Cristo, ahora esa gracia nos permite asirnos en Cristo. Nos permite asirnos. Es una palabra que se menciona mucho en el capítulo 3. Y ese asirnos en Cristo define nuestra identidad en Él. A través de la gracia fuimos justificados. Hemos sido justificados. Eso es un acto en el cual hemos sido declarados como. La iglesia ha sido declarada como justa. Por eso en los salmos se nos habla acerca de los justos. De los justos como tal. Y en el capítulo 4, la gracia, esa misma gracia que se materializó, esa gracia mediante el cual hemos asido en Cristo y define nuestra identidad, esa gracia nos sostiene, nos provee y nos preserva hasta el final. Dios suplirá. Filipenses 4:8. Si nos vamos a Filipenses 4:8, vamos a leerlo un momentico. El 6. La gracia nos sostiene, la gracia nos provee hasta el final. Dice el versículo 6, por nada estéis ¿qué? Afanosos. Sino, ¿cuál es el modelo? Jesús siempre oraba ¿a quién? Al Padre. Jesús oraba y siempre la voluntad de Él estaba alineada a la de ¿qué? A la del Padre. Entonces lo que nos está diciendo Filipenses 4:6 es que nuestra voluntad tiene que estar alineada a esa relación pactual. Y Dios nos está diciendo que no nos afanemos. No te afanes. No te afanes por la vida, no te afanes por el vestido, no te afanes por la comida. O eso no lo dice Mateo, capítulo 6. ¿Y cómo vivimos? Afanados. ¿Y cómo vivimos? Desesperados. ¿Y cómo vivimos? Ojo, una cosa, la preocupación es válida. Pensar en términos de la palabra cómo se le va a dar solución a un problema bajo la sabiduría de Dios es totalmente viable. Pero una preocupación que nos lleve precisamente ¿a qué? A la desesperación es un sinónimo claro de que no entendemos en ese momento lo que implica la gracia de Dios que nos sostiene, la gracia de Dios que nos provee y la gracia de Dios que nos preserva. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Por eso el texto dice, por nada estéis afanosos, por nada, sino, ¿qué es lo que Dios pide? Sino, acércate a Él, que tus peticiones, tus cargas, lo que en esos momentos te está preocupando, sea conocido. Tu petición sea conocido delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego. ¿Con acción de qué? ¿Por qué con acción de gracias? Si apenas estás rogando, si apenas lo estás pidiendo. Porque al que se lo estás pidiendo, al que le estás rogando, pactualmente te prometió que nada te faltará. ¿O no lo dice el Salmo 23? Jehová es tu ¿qué? ¿Y qué?
Yo pienso que hay textos que no los necesitamos explicar. Simplemente al leerlo, Dios nos está diciendo todo. Pero decimos, Señor, me falta. No, nada te faltará. Y pare de contar. Y eso no significa que no haya valle de sombra de muerte. Eso no significa que hayan enemigos. Pero hay una realidad cierta, que moraremos ¿cuántos días en la casa del Señor? Todos los días ¿de qué? De tu vida. Es mejor un día en los atrios del Jehová que ¿qué? Que 1000 fuera de ellos. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, como el gorrión haya casi y la golondrina nido. Salmo 84. Mi hermano, la palabra de Dios es perfecta, convierte el alma. La palabra de Dios debe llevarnos precisamente a acrecentar nuestra fe, porque la fe viene precisamente por el ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, las saturaciones, para ir cerrando un poquito, porque hay Santa Cena. Hoy comenzamos un poco tarde y el sermón está apretado. Listo, entiendo eso y vamos para ir cerrando. No he dicho la mitad de lo que tenía que decir, pero ahí vamos. Pero yo creo que se ha dicho lo necesario. En las saturaciones no son accesorios. Ya deja de leer una saturación o ya decir, oye, ya lo que viene es el saludo a Juan, a Pedro, a María. ¿Para qué? Ya ellos no están. No, ellos sí están vivos. Son nuestros hermanos. ¿Ok? Tú miras a los de las casas del César, a todos aquellos que se convirtieron, los estás viendo en esa relación pactual. Lo estás viendo como vivos en medio de nosotros, porque están vivos o no están presentes ante Cristo. ¿Acaso la muerte es el final para nosotros? No, mi hermano. Estos personajes que están aquí no son personajes abstractos. Son hombres y mujeres que van a resucitar juntamente con nosotros. No sé cómo tú los ves. No sé cómo ves a Clemente. No sé cómo ves a Epafrodito. No sé cómo ves a Timoteo. No sé cómo ves a todos los demás colaboradores de Pablo que participaron juntamente con él. No sé cómo ves a los de la casa del César. Pero la Biblia los ve como santos, como hermanos nuestros, como aquellos que también, al igual que nosotros, como iglesia, están en una relación pactual. Y digo están porque están vivos en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Están vivos entre nosotros. Estos no son simples saludos. Las saturaciones son proclamación final de que la iglesia existe, que el reino está en medio de nosotros, mis hermanos. El reino de Dios es una realidad. Lo que nos falta es creerle. Creer para salir a las calles, para conquistar a un mundo donde la autoridad de Cristo es una realidad. O pregunto, ¿la autoridad nada más le fue dado para ciertas naciones? Para ciertas. ¿A dónde nos mandó a ser discípulos? ¿A dónde? A todas las naciones. No, yo ya no me meto porque eso es peligroso. A todas las naciones. ¿Qué más peligroso que una persecución que hablar del gozo en medio de ella? Mis hermanos, yo creo que ninguno de nosotros está encadenado. Bueno, sí, estamos un poco encadenados con nuestros hábitos pecaminosos. Ahí sí estamos encadenados y por eso Hebreos nos dice que nos despojemos. Estamos con grillos y hábitos pecaminosos que no nos dejan caminar. Despojémonos y avancemos. El reino es una realidad. Estamos llamados a una escatología del dominio, a una escatología donde fructificar, multiplicar, llenar la tierra y que la tierra sea llena de la gloria de Dios es una realidad y la iglesia es el instrumento. Por eso Pablo estaba contento. Él decía, mis hermanos, los que están conmigo, os saludan. Los de la casa del César, miren hasta dónde llegó el evangelio. El evangelio llegó hasta dónde. Hasta dónde penetró el evangelio. El evangelio es poder de Dios hasta la casa del ¿qué? Del César. No es Roma quien define la historia. Es el reino de Dios y su justicia quien redefine la historia de la humanidad. Es el reino avanzando y los imperios cayendo. ¿O ese no fue el Magnificat de María? Mis hermanos. Entonces, la saturación es la proclamación final de que la iglesia existe. La iglesia persevera y avanza porque vive bajo la gracia. Vivimos bajo la gracia, mis hermanos.
Y por eso la última palabra no es cárcel, no es sufrimiento, no es cadena, no es persecución, no es un estado, ¿ok? No es imperio, no es persecución. ¿Cuál es la última palabra? Gracia. Esa es la última palabra, mi hermano. Gracia. Vamos a colocarnos en pie. Y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esa gracia que nos nombra santos, por esa gracia que nos hace pueblo de Dios, por esa gracia que inicia y hace avanzar el evangelio en medio del padecimiento, por esa gracia que toma la forma en Cristo, por esa gracia donde fuimos asidos primeros para convertirnos en ciudadanos del reino, por esa gracia que nos sostiene en toda circunstancia, por esa gracia que no solo salva. Ojo, la gracia no solo salva, la gracia sostiene. Es a través de esa gracia que hemos recibido un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y ¿de qué más? Y de dominio propio. Dominio propio para hacer frente al pecado. De amor, para amar inclusive ¿a quiénes? A los enemigos, a los que nos persiguen. Miren a quién le compartía Pablo, a los de la casa del César, a los que estaban persiguiendo. Eso es lo más contradictorio. Entonces, Señor, ¿qué nos resta decirte, Señor, a lo largo de esta carta? Una carta donde tu gracia es manifiesta, donde ese pacto eterno, ese pacto salud y Señor, se materializó en la historia, cuando tu Hijo fue enviado, fue dado a un mundo, Señor, que estaba falto de amor, falto de esperanza, falto de salvación. Lo que era imposible, Señor, lo que fue imposible para el primer Adán, fue posible en el postrer Adán, porque a través de Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos has salvado, no solamente has hecho de nosotros una comunidad pactual, sino, Señor, nos has sostenido, Señor, y nos prometes en tus riquezas, en gloria, que nos seguirás sosteniendo, que finalizarás y perfeccionarás, Señor, la obra sobre tu pueblo. No caminamos de manera individual, caminamos como pueblo pactual tuyo. Y gracias, Señor, por esta proclamación pactual que tú nos das en esta saturación. Gracias por estas verdades eternas, Señor, que iluminan nuestra mente, alegran nuestro corazón, Señor, y nos llevan a vivir día a día, Señor, en esta vida pactual que estamos llamados a vivir en comunión contigo, pero también a vivir en comunión con nuestros hermanos. Amarte a ti sobre todas las cosas, pero también amar a nuestros prójimos, inclusive a nuestros enemigos. Gracias, Señor, por esos dos mandamientos que son centrales en nuestra vida y que hoy podemos amarte a ti, Señor, porque nos amaste pactualmente primero, nos amaste de manera soberana. Gracias, bendice, Señor, a cada una de estas, a tu iglesia, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos responder a esa gracia, Señor, a que aprendamos a responder en obediencia, en fe, creyendo, Señor, pero también actuando, no siendo oidores, sino también hacedores, y extendiendo, Señor, un reino que avanza, que las puertas del Hades, Señor, no pueden resistir al poder, Señor, al poder de tu gracia, al poder de tu amor y al poder de tu palabra. Gracias, Señor, bendice cada familia y permite, oh Dios, que como iglesia, en este sitio donde tú nos has puesto, podamos evangelizar, compartir, Señor, podamos extender tu reino, Señor, y que tu gracia, esa gracia, ese favor no merecido, también sea una realidad en la vida de otras muchas personas, Señor. Dispón siempre, Señor, coloca en nosotros la disposición para orar por aquellos que aún, Señor, no te conocen, para predicarles el evangelio, para instar en tiempo y fuera de tiempo, Señor, y para ser discípulos. En Cristo Jesús, amén.